En este episodio, que hemos titulado La Ouija, vamos a contarles una de las experiencias más intensas y reveladoras que hemos vivido junto a Ángela. Todo comenzó un día que recibimos la visita de un tío muy querido, hermano de mi padre, junto con mi prima Ana mismo día. Coincidió que también nos visitó un gran amigo de la familia del que ya les hemos hablado, a quien le gustaba que le dijeran Sato. Él era un maestro universitario en Morelia, un hombre muy culto y respetado, que sentía una fascinación profunda por los temas esotéricos y solía tener largas conversaciones con Ángela. De hecho, Ángela le compartía muchos de sus conocimientos y le describía sus visiones. Con el paso de los años, Sato se adentró tanto en este mundo que se convirtió en guía espiritual para varias personas. Pero en aquella época, su curiosidad lo llevaba a explorar diferentes herramientas. Y esa tarde, llegó a casa con una tabla Ouija. Creo que todos sabemos que esa no una tabla con el abecedario, las palabras sí y no, y un puntero que supuestamente se desliza para formar respuestas a las preguntas de los participantes. Lo que vamos a compartir hoy es la perspectiva única de Ángela sobre lo que realmente sucede cuando se utiliza este objeto. Y quiero adelantarles algo importante. Esto no es un simple juego de mesa, es un acto que puede tener consecuencias espirituales muy serias. Si están pensando en usar una o ya tienen una, ojalá que después de escuchar esto reconsideren. Como verán en unos momentos, puede ser espiritualmente muy peligroso. Mi tío, que siempre se había mostrado muy escéptico ante todo lo paranormal, incluidas las visiones de Ángela, sorprendentemente aceptó la invitación de Sato para jugar. Por su parte, Ángela sabía que aquello no era algo positivo. Sentía una energía que no le gustaba, pero al mismo tiempo la consumía una inmensa curiosidad. Quería entender qué era lo que ella podía percibir mientras otros jugaban. Cuando el juego comenzó, Ángela decidió no participar. Se limitó a ser una observadora silenciosa desde un rincón de la habitación. Sato, que era muy metódico y ritualista, sacó la tabla de una caja especial, la colocó sobre una franela roja y empezó a explicar las reglas y cómo la usaba él. Confesó que la utilizaba para consultar asuntos personales, pero que siempre necesitaba la energía de otra persona para que funcionara. Así que mi tío y mi prima, sin creer una palabra de todo aquello, se sentaron a la mesa con Sato y comenzaron el juego. Al principio, ocurrió algo muy extraño. El puntero no se movía. Parecía que el juego simplemente no funcionaba. Mi tío, fiel a su escepticismo, empezó a hacer bromas, diciendo que todo era un fraude. Sin embargo, Sato, que llevaba un reloj de pulsera bastante grande, pensó que podría estar generando alguna interferencia energética. Se lo quitó, lo dejó a un lado, y fue entonces cuando todo cambió. El puntero empezó a deslizarse sobre la tabla con una fluidez asombrosa. Adaptaron una pequeña mesa para que los jugadores quedaran frente a frente y empezaron a hacer preguntas. La Ouija respondía a todo, tanto a preguntas abiertas formando palabras, como a preguntas cerradas señalando el sí o el no. En ese momento, Ángela empezó a sentirse visiblemente nerviosa, pero no dijo una sola palabra. Nosotros, los que estábamos participando dirigidos por Sato, también comenzamos a sentir una tensión extraña en el ambiente. El juego siguió. Mi otra hermana se sentó junto a uno de los jugadores. De repente, el puntero se movió de una forma brusca y violenta. Salió disparado de la tabla y se clavó ligeramente en el lugar donde estaba sentada mi hermana. Nos quedamos helados. Fue un gesto que nos pareció agresivo y sin sentido. Ángela seguía en silencio, pero su mirada era intensa, observando cada detalle de lo que ocurría. La atmósfera se volvió pesada, la tensión era palpable. No sabíamos qué estaba pasando, pero una energía densa y extraña había llenado la habitación. Después de que varias personas jugaron con Sato, le llegó el turno a Ángela. Ella se sentó a la mesa y formuló una pregunta sencilla. Para nuestra sorpresa, el puntero se movió erráticamente de un lado a otro, sin formar ninguna palabra. Sin dar respuesta alguna, Ángela volvió a preguntar y obtuvo el mismo resultado, un silencio evasivo. A la tercera vez, frustrada, preguntó directamente a la tabla, ¿por qué no me quieres contestar? En ese instante, todos estábamos con los ojos fijos en el tablero. El puntero se movió lentamente, letra por letra, y deletreó una respuesta que nos heló la sangre a todos. ¿Por qué tú me ves? La frase resonó en el silencio de la habitación y nos dejó en shock.
especialmente a Sato, que palideció. Se notaba que estaba asustado. No sabía cómo reaccionar. Rompiendo la tensión, todos nos giramos hacia Ángela y le preguntamos: Ansi, la ouija dice que no te contesta porque la puedes ver. Por favor, dinos qué es lo que estás viendo. Y entonces Ángela nos explicó. Nos dijo que desde el momento en que Sato colocó la tabla y comenzó el juego, ella vio cómo se materializaba en la habitación una especie de medio cilindro de energía que iba desde el suelo hasta el techo. Y en ese cilindro se abrió una especie de ventana, un portal. A través de esa ventana, ella podía ver cómo pasaban espíritus. No eran cosas, eran personalidades, almas. Algunas, nos describió, eran hermosas y ascendían, mientras que otras de aspecto más oscuro descendían. Era un conducto entre mundos, un pasillo espiritual que se abría con el juego. Nos explicó que cuando la primera persona preguntó, vio a una niña asomarse por esa ventana. Fue esa niña quien respondió las preguntas. Ángela nos recordó algo crucial en el mundo espiritual. La conciencia se expande y se nos quita el velo del olvido. Los espíritus recuerdan quiénes son, de dónde vienen, y por lo tanto pueden conocer cosas de nuestro pasado y nuestro futuro. Cuando la siguiente persona jugó, la que respondió fue una mujer. Y fue esta mujer, según la percepción de Ángela, la que sintió una especie de celos o envidia y movió el puntero con agresividad hacia mi hermana. Pero cuando le tocó a Ángela, el ser que se asomó por el portal fue diferente. Era una entidad oscura, sombría, y fue ese ser el que le dio la terrible respuesta: no te quiero contestar porque tú me ves. Aquello nos aterrorizó. La reacción de Sato fue de puro pánico. En ese momento, todos supimos que lo más sensato era detener el juego inmediatamente. Desde entonces, nuestra recomendación es firme: no jueguen a la ouija. Es algo genuinamente peligroso. Pero la historia no terminó ahí. Lo que pasó después fue igual de impactante. Sato, todavía alterado, guardó su ouija en su caja. La envolvió cuidadosamente en su paño rojo. Metió todo en un portafolio de cuero muy elegante que tenía, y para nuestra total sorpresa, se despidió y se fue, dejando la ouija en nuestra casa. La abandonó allí. Durante casi una semana, mi hermana le insistió a Sato que viniera a recogerla, pero él se negaba a tenerla en su casa, después de lo que Ángela le había revelado. En esos días, con la tabla en nuestro hogar, Ángela nos decía que sentía una conexión constante, una línea muy delgada con el mundo espiritual. El portal, aunque no jugáramos, tenía el potencial de abrirse en cualquier momento, permitiendo que cualquier entidad entrara o saliera. Fueron días de mucha tensión, y aunque no ocurrió nada grave, la energía en la casa se sentía pesada, densa. Ángela veía constantemente la presencia de ese cilindro de energía, y no dejaba de orar para que el portal permaneciera cerrado, lo cual, afortunadamente, funcionó. Pero el conducto seguía ahí, latente, una prueba de que la ouija era la llave. Con esto comprendimos que no sabemos a ciencia cierta cómo se abren o se cierran estos portales. Aunque después estudiamos más el tema, es increíble pensar que algo tan delicado, algo que puede abrir una puerta entre el mundo material y el espiritual, se venda como un juego, al alcance incluso de niños. Creemos que no es algo que deba ser supervisado por padres. Es algo que debería estar prohibido. Es una herramienta que no sabemos manejar, cuyos alcances desconocemos y que generalmente atrae a entidades negativas que buscan interactuar. Recuerdo que cuando Ángela nos habló de la segunda entidad, la mujer la describió con rasgos franceses. No era ni del todo positiva ni del todo negativa. No sabemos si era alguien que acababa de fallecer o si tenía algún tipo de permiso en el mundo espiritual para transitar por ese camino que la ouija abre. Es un tema muy complejo. Nuestra conclusión es clara: no lo hagan, y menos sin la presencia de alguien con la capacidad de ver, como Ángela, porque si juegas sin saber lo que realmente está pasando, te arriesgas a que la intención con la que se juega sea manipulada por fuerzas muy negativas. Y casi siempre, los favores que se piden a través de estos medios se cobran, y el precio suele ser muy alto. El mundo espiritual no es fácil de explicar. Hay muchas advertencias sobre él en textos sagrados, como la Biblia. Lo mejor es acercarse a ese conocimiento con respeto, o si de verdad quieres ver,
tener el estómago y la preparación para entender lo que vas a encontrar. Al final de esta historia, Sato finalmente recogió su ouija, supimos que se deshizo de ella, creemos que la quemó. Fue una decisión muy sabia. Ese artefacto no es un juego. Es una herramienta delicada y peligrosa. Esta experiencia nos marcó profundamente y queríamos compartirla con ustedes como una de las historias más fuertes que vivimos junto a Ángela. Esperamos que este relato les haya hecho reflexionar. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó la historia, no olvides darle like, suscribirte al canal El Legado de Ángela. También sigue el relato en Spotify.